para evitar que venezolanos que tenemos una manera de pensar y de otra podamos ponernos de acuerdo sobre grandes soluciones para el país. La violencia ha ocurrido, si de titulares de prensa se llama, para el que me antecedió a la palabra, en el estado Barinas, un día antes de que ocurriera la muerte del hermano del diputado Wilmer Azuaje. Titulares de prensa de todos los periódicos decía, el secretario de gobierno que fue sancionado por esta asamblea y el gobernador del estado actual, que Wilmer Azuaje estaba condenado a una muerte política y ponían una pistola cercada con una cosa en unos cartelones. ¿Cómo se llama eso? ¿A qué fiscalía vamos nosotros? ¿A qué instancia vamos nosotros? Porque este es un país que se usa la institucionalidad para intimidar a quien piensa distinto. Porque lo que está en discusión hoy en Venezuela, y ojalá podamos entendernos, no es un problema en el que hay una institución desde el Estado que respeta las normas, que respeta los procedimientos, sino que la imposición de ese modelo político, económico de la sociedad que se le quiere imponer, tiene que ser por la vía del amedrentamiento, por la vía del chantaje, por la vía de acorralar a quienes tienen una manera de pensar distinto. Ojalá que esta asamblea sea escuchada, no solamente por los parlamentarios. Y yo les digo a ustedes, no es verdad que cuando se hace una acusación o se agrede a un parlamentario, entonces, si el parlamentario forma parte de la bancada del PSUV, por supuesto que entonces aquí se habla en nombre de la institucionalidad. Pero cuando se trata de casos como el que ocurrió a Wilmer, a mí me ha ocurrido en oportunidades de veces y a otros compañeros de bancada, y que ha ocurrido nada. No estamos pidiendo clemencia, pero tampoco estamos diciendo aquí que se está descubriendo el agua tibia, porque si se han sembrado vientos, no pueden cosechar sino tempestades. Y eso es lo que hoy lamentablemente ocurre en este país. Ojalá que lo que hoy se apruebe aquí sea verdad y sea válido para todos. Porque aquí una vez se hizo un debate sobre el tema de la violencia y al día siguiente seguimos viendo cómo desde la dirección del Estado se sigue ejerciendo la violencia. La violencia es que esta Asamblea Nacional, todas las veces que se le ha ocurrido o que ha sido necesario para llevar adelante ese modelo que es inviable, que le quieren imponer a la sociedad en nombre de socialismo, lo cual no es tal, aquí se aprueben leyes para violentar derechos de los ciudadanos. Aquí se discutan normas y procedimientos que están al margen de la Constitución. Y cuando una sociedad es acorralada, su voto no tiene valor, su voto no es respetado, eso genera violencia y lamentablemente los pueblos buscan salidas indeseables. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que retomemos el cauce y que las salidas que el pueblo pueda buscar en el tiempo sean las que la Constitución establece, porque no puede ser que se utilice la Fiscalía, se utilicen los tribunales, se utilicen los jueces, se utilice el Tribunal Supremo, las instituciones del Estado, incluso la Asamblea, solo para defender cuando alguien que milita en la idea de acorralar y arrinconar a la sociedad, entonces ese es un santo, un privilegiado, un intocable y no puede ser tocado. Nosotros rechazamos y condenamos absolutamente la violencia, pero lo hacemos de verdad. Ojalá mañana ustedes mismos puedan ver, podamos salir por todos los sitios de este país, donde no podamos ser acechados absolutamente por nada ni por nadie. La violencia en este país es que el propio presidente ha denunciado, como lo hizo en la campaña electoral, la existencia de grupos terroristas a los que llamó y dijo que eso no lo acompañaban a él.
porque él no necesitaba el apoyo de terroristas. Y esos terroristas que él denunció con nombre y apellido siguen actuando en la sociedad, siguen haciendo lo que les da la gana, siguen tomando espacios para amedrentar y para perseguir. Pero esos grupos jamás han estado desligados, porque si el gobierno hubiese querido realmente asumir responsablemente una política para frenar, eso lo hubiese hecho. Entonces, no utilicemos solo esta instancia legislativa para aprobar y para discutir cuando ustedes se sientan afectados, sino cuando se afecte al país. La violencia es que hoy a las 6:30 de la mañana, en Mérida, un joven de 22 años fue víctima, recién graduado, salió a celebrar y lo mataron. La violencia es que matan a los taxistas, a los motorizados. La violencia es la violencia desbordada en el país, sobre la cual nosotros no hemos traído aquí al ministro de Relaciones Interiores para que le explique a Venezuela, porque este año, con los promedios que hay de proyección, estarán matando a más de 18.000 personas en el país, de acuerdo con todos los cálculos de crecimiento que se hace de cómo se viene incrementando eso todos los años. Y eso se puede evitar todavía si el Estado venezolano se dedica a aplicar políticas sanas, serias, de incorporación de todos los sectores de la sociedad. Y la violencia, y con esto termino, es que los ciudadanos, cuando ejerzan su voto, sea respetado, tenga un valor. Porque no es posible que aquí se lleva a alguien para un determinado cargo y después que llega a ese cargo, llámese como se llame, sea del partido que sea, se le cambian las reglas del juego, solo porque es peligroso para el gobierno que sectores distintos vayan avanzando. La violencia es que aquí se pretende aprobar una ley para que una minoría en el futuro siga hablando y actuando en nombre de la mayoría. La violencia es eso, aprobar leyes como la ley electoral que están discutiendo, donde se legalizan todas las trampas posibles para evitar que los ciudadanos se puedan expresar. Nosotros, entonces, en materia de violencia, estamos en contra de todo eso, pero sabemos que eso que se trajo aquí hoy será para pedir, seguramente, como ya lo plantearon, una sanción penal para que cierren ese diario en el Zulia. Bueno, deberíamos revisar en su conjunto, porque ustedes creen que con todo ese abuso que se hace del poder y de sus instituciones, incluida la Asamblea, y con que aquí existan verdugos para irle construyendo una hoja de servicio y de vida a cada quien, para un solo lado y no para los dos, el país va a aguantar todo el tiempo y toda la vida esa agresión. Uno encuentra todavía, diputado Saúl Ortega, y permítame que lo nombre a usted, con las diferencias que tengamos y tenemos desde el punto de vista ideológico, plantear las cosas que tenemos que plantear al país. Pero esa no es la actitud que lamentablemente aquí en el mismo seno de la Asamblea asumen quienes no tienen la capacidad intelectual para pararse aquí a desmentir las cosas, sino que creen que si los ven por una pantalla de televisión, increpando, pegando gritos, choteando las intervenciones de los diputados, les van a aumentar el sueldo o les van a garantizar que sean diputados toda la vida. Nosotros no vinimos para acá a eso. Nosotros no estamos cuidando cargos, nunca los hemos cuidado. Nosotros vinimos para acá a acompañar un proceso que hoy no lo es. Nosotros vinimos para acá a acompañar una constitución que hoy está confiscada. Nosotros vinimos para acá para que un pueblo esperanzado que quería cambios en Venezuela, se le conculcaron en el camino, se le robaron, y ese pueblo es al que nosotros nos debemos. Por eso nosotros condenamos desde esta tribuna que se vaya a condenar hoy a quien piense distinto, a quienes detentan el poder. Es todo, señor presidente.